continuando la línea de grupos de rock progresivo, del cual es gran parte de la línea de este programa, encontramos algunas bandas sin una popularidad masiva, así como Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer o Genesis. En este caso, de la que vamos a hablar hoy, está inspirada en un animal del desierto. Y ellos están activos desde el principio de los años 70, preparándose para celebrar su 50 aniversario. Les hablamos de los amigos del grupo Camel. Extractor de Aire BE, Retrovinil Venezuela y Radio Ashram, Hogar de Emprendedores, y Gabriel Guerra, Artesano del Rock, PNI 30054, presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces en este programa, donde apoyamos el uso de la música en su formato físico, CD, disco compacto, LP, vinil y DVD, video digital. Por eso ellos son los verdaderos protagonistas e invitados a este programa. El grupo Camel. Bueno, primero, el guitarrista Andrew Latimer, junto al baterista Andy Ward y el bajista Doug Ferguson, eran integrantes del trío de Brew. Ellos también trabajaron para un disco del cantante Philip Goodham Tate. En ese momento se encuentran con el tecladista Peter Bandens, que es un músico con más experiencia, que proviene de Them, la banda donde estaba con Van Morrison. Este Peter Bandens también es fundador de Peter Bees, de Shungot Express y de The Village, este último The Village junto a Elvis Costello. Luego editó también su disco como solista en 1970, The Answer, junto a Peter Green, que fue el fundador de Fleetwood Mac, y otro disco como solista más antes de tocar en una ocasión con los tres primeros músicos que nombramos bajo el nombre de Peter Bandens On, para luego cambiar su nombre a Camel, y siendo su primera aparición pública en 1971 como teloneros de Wishbone Ash. En 1972 firman un contrato con MCA Records, grabando al año siguiente su primer disco homónimo, se llama simplemente Camel. Está formado por temas de composiciones individuales de Bandens y Latimer, destacando el tema Never Let Go, el cual escuchamos hace un rato. Tiene la producción de Dave Williams y la portada es diseñada por el grupo Módula, un grupo de diseño similar a Hipnosis, pero bueno, estos tienen, que yo sepa, o sea, solo le trabajaron a Camel y a Fleetwood Mac, el grupo Módula. Y bueno, muestra a un camello sobre una locomotora. Ese año hicieron giras con bandas como Gong, el grupo de rock psicodélico, Spiro Yaira, el grupo de jazz fusión, entre otros, pero por el mal desempeño comercial del disco, la disquera no los acompañó más, teniendo que pasar a Decca Records para lanzar Mirage de 1974, que es una colaboración entre Gamma Record y Decca Record para editarlo por la subsidiaria de Ram Records. Aquí Latimer experimenta con la flauta y tiene avances tecnológicos, incluyendo un nuevo productor, David Hitchcock, que había trabajado anteriormente con gente como Genesis y Caravan. La música en este disco, desgraciadamente no lo tengo para mostrárselos.
la música avanza una complejidad en un par de temas que rondan los 10 minutos, como la épica canción Lady Fantasy, que de hecho es el sonido de la cortina del programa, del comienzo de Lady Fantasy. Esta canción fue una composición grupal. Hay otra suite larga que se basa en la historia del Señor de los Anillos. Y este disco, sin un single explícito, no sonó en las radios ni entró a las listas de ventas. Llegó a tan solo un puesto 149 en el Billboard 200, pero sentaron una reputación en el rock progresivo y fueron muy apoyados por la crítica especializada, convirtiendo este disco Mirage en uno fundamental en la historia del género del rock progresivo. Ese año siguiente giran junto a gente como Renaissance, Technugent, Fogat y hasta los metaleros de Kiss. La portada original de ese disco, que no lo tengo aquí, Mirage, es del mismo grupo Módula y simula una caja de cigarrillos Camel con ciertas diferencias, pues, pero el problema fue que en los Estados Unidos, por amenaza de demanda por parte de la empresa tabacalera, fue editado con una cubierta alternativa, mientras que en Europa se hizo un preacuerdo para regalar cajas de cigarro de 5 cigarrillos junto al disco. Pero, o sea, ellos estaban haciendo este tipo de negociaciones, pero la tabacalera sacó las garras, queriendo cubrir los equipos del concierto y el escenario del concierto con la publicidad del cigarrillo, y aún más exigiendo el cambio de nombre de las canciones para que tuvieran que hablar de su single, de sus jingles publicitarios, lo cual fue rechazado por la banda. Seguimos con The Snow Goose de 1975, disco que está inspirado en la obra del escritor Paul Gallico, ganadora del premio O. Henry en 1941, del mismo nombre, The Snow Goose. Esto se hizo luego de desechar la idea y hacerlo de un par de obras de Hermann Hesse. Una era El Lobo Estepario, Steppenwolf, y otra Siddhartha. David Bedford trabajó en los arreglos orquestales. Él ya venía de grabar el Tubular Bells de Mike Oldfield y se planeaba narrar parte del libro en el disco, pero el autor no lo autorizó. Esto es un disco instrumental y, o sea, el autor no lo autorizó porque pensaba que ellos, por el nombre Camel, tenían que ver con la tabacalera. De hecho, el disco fue su mayor éxito hasta ese momento, alcanzando el puesto 22 en las listas británicos, todavía muy lejos en los Estados Unidos, y llevándolo a programas en la radio y la televisión de la BBC. Luego fue editado un single con 2 de sus canciones, a pesar de ser música instrumental. Moon Madness de 1976 es el último disco con la formación original y, bueno, no es una obra conceptual, sino una línea conductiva. Él presenta temas que representan a las personalidades de cada uno de los miembros de la banda. Se escribió y grabó en solo 4 semanas, pero el resultado fue maestro, con temas como Another Night y Lunar Sea, el cual lo escucharemos más adelante. O sea, este
tema Lunar Sea en su versión original, o sea, en el primer prensaje del disco, o que este no es, presenta un artilugio tecnológico usado en aquellos tiempos que se llama ranura terminal, que quiere decir que cuando el disco llega a la última vuelta, del surco, él hace como que brinca y entonces el disco sigue sonando con los últimos segundos del disco indefinidamente hasta que se quite del tocadisco. O sea, hace como el efecto de que estuviera rayado el disco, pero eso es hecho a propósito en el último surco del disco. El disco, bueno, fue 118 en el Billboard 200, su máxima posición en Estados Unidos en toda su carrera, para luego editar Rain Dance de 1977, disco producido por la misma banda. Aquí entra el bajista Richard Sinclair, proveniente de Caravan, y también participa el saxofonista Mel Collins, proveniente de King Crimson, y colabora el teclista y reconocido productor de artista de la música ambient Brian Eno. Fue puesto 20 en el Reino Unido y 136 en los Estados Unidos. Tiene muchos matices de jazz, pero es más una música más digerible. Tenían entradas agotadas en el Reino Unido, entonces ellos hicieron la gira con un estudio móvil para grabar parte de lo que sería su primer disco en vivo. La doble entrega a Live Record de 1978, que también tiene tomas del 74 y el 75. De hecho, el disco 2 es la interpretación completa del disco Snow Ghost, interpretado en el Royal Albert Hall con la Orquesta Sinfónica de Londres. El diseño del gatefold es de Paul Henry y la ilustración de Terry Pastor, donde una mano mecánica lanza un rayo a un disco de vinil color rojo. Luego viene, de 1978, Breathless, que fue un disco muy difícil de grabar por las disputas entre Bardens y Latimer. De hecho, Bardens se fue del grupo ese mismo año. Latimer le dedicó la última canción del disco, que se llama Rainbow's End. La producción está a cargo de Mike Glossop, quien se ocupaba de bandas de punk y new wave, teniendo también un sonido más digerible, pero conservando los matices de jazz y arreglos sinfónicos, con canciones mucho más cortas. Fue grabado en los estudios pertenecientes a la banda Moody Blues y la gira, para grabar la gira mundial, ya que tenían falta de integrantes, lo completaron con la alineación de los miembros de Caravan. Con la incorporación de Keith Watkins, que estaba girando con Steve Hillas, un músico que pertenecía a la banda Gong, se edita I Can See Your House From Here, puedo ver tu casa desde aquí, de 1979. Richard Sinclair regresó a Caravan y este disco fue producido por Rupert Hine, que es un productor ya de peso, quien había trabajado con gente como Saga y como Anthony Phillips, el guitarrista de Genesis, entre otros. Phil Collins y Colin Bass actuaron como músicos invitados y continúan con el sonido de sus últimos dos discos, más
orientado al pop. La portada de Jared Mankiewicz fue polémica, ya que trae un fotomontaje de un astronauta crucificado viendo hacia la Tierra. Durante 1980 se presentaron en Holanda bajo el nombre de Desert Song, la canción del desierto, para interpretar, sin que se enterara la prensa, los temas del nuevo álbum Nude de 1981, que busca volver a los discos conceptuales y se basa en la historia de un soldado japonés, Hiro Onoda, que estuvo en la clandestinidad por 29 años sin rendirse después de la Segunda Guerra Mundial en las montañas de Filipinas. Luego de este disco, Andy Ward se retira de la banda por sus problemas con el alcohol y drogas. De hecho, más adelante recayó en Marillion sin siquiera tener una audición seria, solo por su reputación, pero salió rápidamente por recaer en sus problemas. Duncan McKay, que trabajaba para Alan Parsons Project y DSC, proporcionó los teclados y fueron incluidas de ahí en adelante en parte y en otros discos de la historia de Camel, letras de Susan Hoover, que es la futura esposa de Andrew Latimer. El disco Nude se grabó en los estudios Abbey Road, que era que fue propiedad de los Beatles, y llegó al puesto 34 en el Reino Unido. Luego se edita el recopilatorio de Camaleón para celebrar los 10 años dentro de la disquera y el 1,5 millones de copias en ventas certificadas de por vida. O sea, voy a hacer la comparación, 1,5 millones de copias de discos vendidos de toda la banda, comparando con un solo disco, por decir Pink Floyd, La Oscura de la Luna, que bueno, o sea, 10 veces más eso y quedó corto. O sea, es el apoyo comercial que tuvo Camel a lo largo de su carrera. Entonces Camel se disuelve, pero por presión de la disquera, Latimer se rodea de músicos invitados para grabar The Single Factor de 1982. ¿Qué buscaba este disco? Buscar el factor del single, un single para sonar en la radio. Entonces aquí tienen por lo menos al mismo Anthony Phillips de Genesis, tiene a Chris Rainbow y David Patton, que eran el cantante y bajista de Alan Parsons Project, y hasta el propio Peter Bardens, el miembro anterior que se había retirado, con un teclado Moog en un tema. Para el disco Stationary Traveler se reforma totalmente la banda y trata de la historia de amor entre dos jóvenes separadas por el muro de Berlín. Durante los años 90 editaron 2 discos conceptuales: Dust and Dream del año 91, basado en las uvas de la ira de John Steinbeck, y Harbour Tears de 1996, basado en la inmigración irlandesa hacia América a mediados del siglo XIX. Ambos de estos últimos 2 discos fueron editados por su propio sello, Camel Record, y recuperando así la profundidad musical de los años 70. En 1993 se edita el recopilatorio doble Ecos, y en 1999 se edita el doble en vivo Coming of Age. Camel Production, editado por la disquera Camel. Luego, en 1999 lanzan Rajaz, con una gran influencia en la guitarra. Y Rajaz, o sea, eso
refleja el ritmo de una métrica poética basada en el ritmo de las pisadas del camello en el desierto. Y realmente es la primera vez que Camel le dedica musicalmente un disco a su animal, aparte de solo las portadas. El último disco fue en 2002, Not a Wing, dedicado a Peter Bardens, que falleció ese año de cáncer de pulmón. En 2006 se rumora que Latimer se reunirá con Roger Waters en la gira Dark Side of the Moon, pero no se lleva a cabo. En 2007, Latimer se somete a quimioterapia y a un trasplante de médula ósea por sufrir mielofibrosis, volviendo a las giras durante 2013 y 2017. Y aunque tienen 20 años sin lanzar música nueva, en el sitio web de la banda anuncian un tour por el Reino Unido para mediados del 2022, para celebrar los 50 años de su carrera. Musicalmente son tan elevados como los similares de la época. Posiblemente lo que le faltó a Camel fue un vocalista más empático, un mejor letrista, y un productor y un manager, o sea, casi nada, pero la música la tenían. Un manager que los proyectara al mercado internacional, porque vimos que su éxito comercial en los Estados Unidos fue casi nulo.